mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. En el día de hoy tenemos un podcast muy especial. Esta es la entrega número 25 y se la vamos a dedicar a la película Roma, con sus anfitriones Víctor Martínez, Danilo Arroyo y un invitado especial, Emanuel Peralta, donde estaremos analizando, comentando, criticando, desmenuzando la obra, la más reciente obra cinematográfica del autor tapatío Alfonso Cuarón. Así que empezamos. Roma, la más reciente obra del director mexicano Alfonso Cuarón, que es autor de películas como Y tu mamá también, Children of Men, El prisionero de Azkaban, Great Expectation, Gravity, Fuerte y Cursi, un sinnúmero de películas. Lleva una gran trayectoria, pero en esta ocasión nos trae un proyecto totalmente personal, algo que lo tenía muy dentro en su corazón y cinematográficamente quiso exponerlo al mundo, mostrar un México que muchos de nosotros no conocíamos o lo conocíamos pero no lo notábamos. Trae una historia muy personal donde le hace homenaje a Libo. Libo era su nana, era su niñera, era la ama de casa, o como se diría vulgarmente, la trabajadora doméstica, donde en el transcurrir de su vida desde pequeño, conviviendo con esta señora Libo, que en la película no se llama Libo, le puso Cleo, para proteger la identidad de esta señora y de su familia. Había una historia, algo que pasaba con Libo, de lo importante que son estas personas a las cuales podemos llamar trabajadoras domésticas, pero de un momento a otro pasan a ser parte de la familia. Pero la película no solamente trata de eso, también nos muestra el México de los años 70. Sí. Nos muestra un México que está atravesando una crisis política, como la atravesó cualquier país de América Latina en aquel entonces. Y lo especial no solamente es que hace una muestra, no tanto de México ampliamente, sino del México de Cuarón, el México subjetivo, México que él tiene en su interior. También lo expresa, qué es México para él. Entonces, entendiendo que Alfonso Cuarón es mexicano y que nos representa de algún modo a todos nosotros latinoamericanos que estamos tratando también de incursionar en el arte. Y la chica que hace el papel de Cleo, que es su primera interpretación también, Yalitza Aparicio, que hace el papel de trabajadora doméstica de una chica de origen étnico dentro de lo que es México. También yo resaltaría la actuación de Marina de Tavira, que hace el papel de la madre de Sofía. Y que Alfonso Cuarón no solamente la escribió y la dirigió, sino que también hizo la fotografía. Y es un equipo grandioso que yo estuve anotando, investigando sobre ello también. Sí. Director de casting, José Antonio García también. Edición, Alfonso Cuarón. También la editó. Diseño de producción, Eugenio Caballero, que la película tiene un excelente diseño de producción. Eugenio Caballero está considerado el mejor diseñador de producción de América Latina y hasta, si se puede decir, de Hollywood. De Hollywood, sí. Yo lo que entiendo que esta película retrata no simplemente lo que Cuarón lleva dentro de su México. Nosotros los países latinoamericanos tenemos como un espejo de esa imagen. O sea, yo cuando comencé a ver la película, yo me transporté a esa época de mi vida, donde en mi pueblo, República Dominicana, El Ceibo, donde yo me crié, se veían esos carros. Un carro así mismo grande como tenía la mamá de los niños, era el que viajaba del Ceibo a Santo Domingo. Era un carro, un Chevrolet Impala grande, donde que yo viajé 2 o 3 veces en ese carro. No, entonces, ahí es que, disculpa que te interrumpa, esa es la genialidad de Alfonso Cuarón, donde Alfonso no obvió ningún detalle de la época. Y esa pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué
a blanco y negro. ¿Por qué el blanco y negro? Claro, en 1970 todavía la televisión era blanco y negro. El cine todavía no estaba colorizado, no existía ni el Technicolor siquiera. Exactamente. Era a blanco y negro. Entonces el homenaje que él le hace a la época, y como dijo Emmanuel, a su México, el México de Cuarón, en ese entonces el que su memoria refleja y retiene, es un México a blanco y negro. Claro, o sea, todo es simbólico dentro de esta película. Y que ese blanco y negro también es un poquito más sofisticado que el blanco y negro tradicional con gránulas. Él mismo expresó que no lo quería con gránulas. Yo tengo unos puntos aquí, Danilo, interesantes hoy para discutir sobre la película, porque habla un poquito de mi visión de la historia. Tengo aquí como algunos 10 puntos. Yo encontré cierto impresionismo, parte del sugestivismo moderno, sofisma en una entrevista, o sea, algo que no me cuadra sobre lo que él dice, le llama el músculo narrativo, que vamos a hablarlo también. Pues un problema con la trama también, que podíamos hacer una pequeña crítica sobre eso. Escenas memorables, yo anoté aquí, escenas que se me quedaron para siempre. En la memoria. En tu memoria. Encontré algo de realismo también en Roma, cuestiones políticas, como ya tú habías mencionado. También la psicología de 3 personajes, yo anoté que quedaron muy bien cuadradas. Aquí la psicología de Sofía, interpretada por Marina Tavares, la psicología de Tavira, Cleo. La psicología de Cleo. Y algo que voy a hacer un análisis también de esos 3 personajes. El otro es Fermín, que yo le llamo el payaso de la película. Fermín es el que embaraza a Cleo. La secuencia de la playa en el clímax. Eso es impresionante. Las locaciones, las actuaciones, exactamente, porque cuando dije ahorita, mencioné los personajes, hablé de los personajes, no de la actuación. O sea, también hay que hacer un hincapié en lo que es la interpretación. La cuestión de Alfonso Cuarón y su familia, según algunas entrevistas, y la crítica a lo que es la trabajadora social, sobre las trabajadoras domésticas. Y una comparación también que tengo ahí, un punto, con Aida, la película polaca, en cierto punto. Entonces, la historia narra a una familia de media clase que no es rica realmente, pero sí vive bien cómodamente, cómoda. Y una familia tradicional, que hay que aclararlo en estos tiempos, ¿no? Hombre y mujer. Y 3 hijos, en lo cual uno de esos hijos está Cuarón. La omnipresencia de la abuela y la constante ausencia del padre, ¿no? El padre que es como un fantasma dentro de la familia. Roma es una ciudad, un pueblito, un barrio de México. Es un barrio. Una colonia, ya le llaman. Como ellos le llaman. Entonces, Cleo, que es la trabajadora doméstica, una de las protagonistas, quizás la principal, ha resaltado más, pero yo puedo decir que tenemos 2 protagonistas, tanto Sofía como Cleo. Tenemos 3 protagonistas. Y Sofía, Cleo y México. Exacto. México. Interesante. De la época. Porque aquí México en esta película no es una locación. No es una localidad. Es un personaje más con vida y fuerza. Es tan tal que cuando Cuarón empezó el proceso de preproducción, Gabriela Rodríguez, que es la productora de la película, una de ellas, pero la principal, hubieron momentos en que Alfonso recorría las calles buscando locaciones y decía, ok, vamos, selecciona aquí y vamos a rodar. Llegaba el día del rodaje y Alfonso decía en algunos momentos, decía, cuando yo estaba pequeño, eso estaba ahí. Aquí había X cosas. Oye, trajeron los muebles originales, el hermano le buscó los muebles originales para la escena de la casa. Y le decía a Gabriela que él no iba a rodar la escena si ella no conseguía ese elemento que él necesitaba. Dice, pero que ese elemento existía en tal época, fabrícalo. O lo que sea, búscalo. Y esos elementos aparecían en ciertos lugares de México donde que había que ir corriendo a buscarlo para ponerlo y hacer la escena. Un vuelo, buscarlo. O sea, la dirección de arte de esta película es excepcional. Digo excepcional porque yo nací en la década del 70.
Yeah. Aunque nací en el 76, ya casi a finales de la década del Ya, 70, sí. no tenían uso de razón, pero en la República Dominicana, de donde provenimos, todavía en los 80 teníamos cosas que eran propias de los 70. Los 90 también. Algo que le comentaba a Japón, donde yo decía que él no dejó escapar ciertos detalles, fue en una escena donde yo llegué a ver 2 botellones de agua Sí. que estaban puestos en un burrito que se mecía, Claro. donde tú volteabas el botellón y llenabas el galón para poner el agua en la nevera, en el refrigerador. Sí. Eso era mi casa, o sea, lo que yo veía pequeño. Los carros sin pala, esos Chevrolet de esa época del 70, que en Santo Domingo hacíamos bromas y le llamábamos batea. Exacto. Esos eran los vehículos de mi padre. Sí. Cuando ya llegaba una hora, que era la hora de mi padre llegar a la casa, y la escena cuando todos salen, los hijos, la esposa sí. y Cleo, cuando el padre llega a la casa, abren el portón y está pisando toda la caca de perro y está entrando el carro al pasito para no llevarse la pared. Esa era mi casa, Sí. ese era mi papá, así mismo salíamos mi mamá, mis hermanos y yo Sí. a recibir a mi papá y cómo se parqueaba en la marquesina de la casa. O sea, esos son detalles muy de América Latina que Exactamente. Alfonso no lo dejó escapar. Ahora, vamos al centro de la historia. Ajá. Yo tengo aquí algo también sobre lo que es conflicto principal para la gente que no la ha visto o le quedó alguna duda. La pareja está pasando por una crisis Sí. matrimonial. Eso es lo que estalla el Definitivo. conflicto en la película. Donde ya no hay comprensión. El marido en la entrada, ya como lo menciona, que es la introducción, una de las mayores grandiosidad de introducir un personaje, cómo entra a escena, en las pocas veces que entró. Que entró. Dentro de esta historia, con una forma estética muy peculiar de narrar, que esto sí me gusta dentro de la trama, es la forma en que Cleo y Sofía viven la misma historia, más o menos similar, con su vida, con sus relaciones sentimentales. Y es complicada para mí un poco la trama debido al estilo narrativo que usa Cuarón, de la que ya dije que de la trama tenía una crítica amplia. No a Cuarón, ¿qué le importa a Cuarón la crítica mía? Sino para comprender. No, a él le importa, No, porque exacto. cuando la película sale el 14 de diciembre en Netflix, Ajá. porque la franquicia que distribuía la película era Cinépolis, Ajá. porque Cinépolis a la mala quería la película porque sabía que la película iba a ser buena, Sí. pero originalmente la película fue hecha para Netflix. Para Netflix. Bueno, eso son cosas comerciales. Entonces, Para que le llegara a las masas, sobre todo. Pero cuando la película sale, Alfonso invita a todo el mundo, todo el planeta que está recibiendo a Roma por Netflix, que compartan la película y que inviten a sus personas. Y en los forums que está yendo a dar charlas acerca de la película, él le pide a la gente que le expresen su crítica para pues, saber que cómo interpretaron el mensaje que quiso dar. Entonces, el conflicto de Sofía con el esposo, en el que llega a un nivel que rompe con todo y se divorcian y la abandona con los hijos. Son los hijos. Igualmente le pasa a Cleo con el payaso Fermín, Sí. que también tienen una relación sentimental, y cuando ella le confiesa que está embarazada, se desaparece. Y ambas viven el abandono de los esposos, con la única diferencia es que Cleo no pierde la cordura nunca, pero Sofía se vuelve voluble, sin personalidad, permisiva, etc. Y en el caos, ella intenta dar a luz, Cleo, y en medio del tráfico y eso la complica hasta que pierde el hijo. Entonces está viviendo realmente una situación difícil, que igual que Sofía, pero que Sofía le da de una forma que la vuelve casi loca. Entonces, en medio de esta tragedia, la gran sensibilidad de la película es que Cleo se vuelve la salvadora de la familia en muchísimas ocasiones. A pesar de que también es víctima. Víctima. Y hay un aspecto, o sea, este personaje, o sea, como la relación que logró
Cuarón con Cleo, la familia para la que trabajaba y nosotros, la audiencia. O sea, era un personaje tan bien definido y una situación como tan exquisita, como tan bien moldeada, construida, de que en un momento la familia entera elogiaba a Cleo, Sí. la alzaba, Cleo, te adoramos, te Sí. queremos, ¿qué haríamos sin ti, Cleo? Cleo, eres parte de nuestra familia. Sí. Y segundo después, Cleo, por favor, tráeme un jugo de limón con mucho hielito, por Ajá. favor, que no se te olvide, Ajá. que siempre se te olvida, no le ponen hielo. O sea, ya de la familia pasa a ser la doméstica. La doméstica. La que Pero Cleo, y lo bueno del personaje fue de que Cleo, dentro de la historia, nunca se salió de su posición. Exactamente. O O sea, sea, ella él sabía manejó- cuál era el lugar que le Exactamente, pertenecía. no, él Entonces manejó- aquí viene una discusión a nivel mundial de que la película hay bullying y hay racismo Sí. dentro de la película. Sí. Yo podría ver el abuso, El bullying sí. pero no el racismo. El racismo no. El bullying sí. Por su condición de doméstica sí veo el bullying. Porque, por ejemplo, el niño más grande, dentro de la película, le hablaba, de una manera, o sea, no le hablaba como le hablan los chiquitos, los pequeños que ella cuidaba. Porque yo le decía, yo te quiero, Cleo, te queremos, vámonos para, en la escena final, cuando se van para el campo, la escena final de ella. Y ese tipo de abuso es Exacto. también, Víctor, naturalizado por Exacto. nosotros en Latinoamérica. Y cuando yo hablo ahorita de la psicología de los personajes, vamos a hacer una proyección de cómo se refleja nuestra cultura, y sobre todo la cultura mexicana, con lo que es la Virgen de Guadalupe y lo que es Cleo, en No. muchísimos puntos de vista. Pero más adelante, Bueno, ahora quisiera tocar este punto. Yo lo que quiero, y no quiero que se me escape, es que Cuarón, cuando estaba haciendo la historia, él parece como que, o sea, yo siento como que nos identificó a todos los que vivimos en esa época, porque como que enlazó, cuando él estaba escribiendo la historia, los personajes de que él plasmó, las imágenes que él tenía en su cabeza del tiempo, el tiempo que él vivió en ese barrio. O sea, a nosotros los latinoamericanos, los caribeños, los que vivimos esa época, tenemos esa misma imagen, lo que dice Danilo, que vio donde estaba el pote del agua. O sea, todo eso, esos fueron elementos que se vivieron en Latinoamérica. Toda esa parte de esa sociedad de clase media alta, que pensaba que se pensaba rico, porque yo era uno de los que iba, me saliendo un poco del tema, yo era uno de los que figuraba más en mi pueblo, yo era que iba a todos los 15 años, a uno de los clubes donde iban los ricos de mi pueblo. O sea, pero entonces, lo que te digo con esto es que él como que amarró todo eso y lo plasmó en esta película, que todo el mundo que vivió en Latinoamérica, que vivió eso, está identificado con la historia. Por eso que la historia ha tenido tanto éxito. No, y siguiendo con... Yo me crié sin eso que le llaman nana, o sea, Yo sí. no tengo. Yo sí no tenía sé. gente que me cuidaba, yo tenía nada. Yo también. Sí, a veces tíos, cosas que llegaban, pero nunca dije yo no No, tengo. yo sí tuve mucho, unas. pero me identifico en muchas cosas Sí. con la película. El abuso, siguiendo Sí, con el volviendo- abuso. volviendo Hay al una tema. parte donde Alfonso ataca en la película a su propia abuela. Sí. Donde él decía, mi abuela cometía abuso con ella. Y decía, ¿cómo era abuso? No sé si recuerdan la escena en donde ella y la otra actriz, Nancy García, Ajá. la compañera de La Cleo, compañera de Cleo. apagaban la luz y prendían una lámpara de gas Exacto. para hacer ejercicio. Sí. La gente le preguntaba a Alfonso por qué esa escena. Decía, no, porque mi abuela le prohibía que después de X hora en la noche Sí. hubiera luces No gastaran encendidas energía, no gastaran energía. para no gastar energía. Energía. Entonces ellas encendían una lámpara de gas para iluminarse y hacer sus ejercicios. Sí. Eso es abuso. Eso es abuso. Porque ellas trabajan ahí el día entero y tienen un momento para ellas en Para su habitación ellas. y no pueden encender No la puede- luz. Exacto. Pero es un abuso del punto de vista de Cuarón, y Exacto. humanístico, pero no del punto de vista legal, porque legalmente, No, si no, tú no, trabajas no. conmigo, yo te digo, no me prenda la luz, No. o porque me van a hacer gastar energía. O sea, legalmente no tiene validez. No, Tiene exacto. validez de forma humana. Humana. Yo encontré, Danilo,
Víctor, impresionismo en Roma. Primero, porque la base del impresionismo, filosóficamente hablando, ya que la pintura se traduce en una técnica y en cine ya también, en cada arte, cada género, cada filosofía de arte va variando dependiendo del tipo de arte, ¿no? para su aplicación. Exactamente. Pero el impresionismo prima algo, que es su base filosófica, consiste en la imagen que yo estoy viendo, en la naturaleza de la historia o de la realidad, no es lo que vale, sino mi impresión sobre la imagen, o sea, el sentimiento que me llega, las emociones estéticas que yo veo. Entonces eso es lo que yo voy a llevar al arte, esa que tiene pero ese es el punto de vista tuyo como espectador, yo, o te refieres al punto de vista de Cuarón. No, Cuarón ya está obviado. Ahora vamos a criticar, vamos a entrar a ver cómo se puede analizar la película. ¿Desde ese punto de vista? Desde el punto de vista, porque entonces ya Cuarón, él hizo su obra de arte, ahora nos toca a nosotros percibir. Yo vi impresionismo y subjetivismo en ese sentido, porque el impresionismo es muy subjetivo, ya que yo recojo la realidad y solamente lo expreso desde el punto de vista muy personal, muy mío, lo que yo quiera expresar según mi sentimiento, independientemente de que se identifique la gente o no. O sea, consiste en proyectar mi yo artístico, mi yo persona sobre el material artístico. Entonces, dale una pausa. Yo lo que entiendo es, ¿qué le expresó ahí el México de esa época? O sea, ¿cómo pero desde sí mismo. Exacto, pero también eso claro, porque es el punto de vista de él. Pero que eso también influye al espectador. Pero que él también es un poquito acrítico dentro de la película. Él es muy acrítico y muy cuidado con criticar la historia. O sea, ver la realidad. Pero eso te digo. Significa plantarla tal como es. Pero si tú te fijas, las locaciones no son muchas. En realidad, y la locación básica es la casa. Todo gira, la historia gira no se en puede la decir, casa. exacto, no se puede decir todo México de forma realista y taxativa. No, México es subjetivo. Pero él tiene un México donde él se crió. Exacto. Y aquí yo le veo un punto interesante, que es las añoranzas del pasado, que nosotros todos vivimos. Okay. ¿Añoranza o nostalgia? La añoranza es nostálgica que nosotros constantemente... sobre todo yo veo esto en lo que es la literatura latinoamericana y en la literatura dominicana también. Este tipo de género es constante, donde la novela que narran son constantes añoranzas del pasado, sobre todo aquellos autores y que han viajado y han salido al exterior a estudiar y regresan, no se encuentran con la misma realidad y entonces escriben añoranza. Entonces eso yo veo en Cuarón, que está constantemente haciendo añoranza durante toda la película de lo que es su pasado. Y hay un autor interesante que puede cuadrar con eso, que es René del Risco Bermúdez, un autor dominicano. Ahora que vuelvo a Tom. Ese libro me lo recomendó un medio revolucionario dominicano, se llama... Medio entero. Si te está oyendo va a tener problemas. Getulio de León Mendoza, en una discusión que tuvimos en el café y hablando comunismo, izquierda, porque también la película tiene ese tono así, y yo me recordé de ese cuento que él me recomendó. También a mí, haciendo, en el cual yo hice un post larguísimo también. Aportando a lo que dice Manuel, cuando yo vi la película también me llegó a la mente la obra de Marcio Veloz Maggiolo, La otra Penélope. Sí. O sea, la forma como cuenta el Santo Domingo de los 70, como Alfonso también Cuarón, cuando digo Alfonso me refiero a Cuarón, también narra aquí. Pero aparte de impresionismo, yo le noto mucho realismo, y de vez en cuando tiene tonalidades de surrealismo. ¿Surrealismo en qué? O sea, no es un surrealismo fantástico, sino, por ejemplo, el avión. Sí. ¿En cuántas escenas vimos el avión? Creo que fue una sola.
proyectado en un charco de agua. Un charco de agua. Y cuando al final la película termina, Sí, que Cleo vuelve a su azotea a tender la ropa, ahí pasa el avión. Exacto. O sea, eso es simbólico. Eso es simbólico, sí. O sea, decir cómo el tiempo pasa, cómo el tiempo vuela, Sí. cómo el tiempo se va, porque hay un bagaje cultural en esta película. Exacto. Pero esta película es más que una obra cinematográfica, debería ser la tesis de un estudiante de psicología. Sí. O sea, hay... El otro punto mío es la cuestión del músculo narrativo. Yo y a Cuarón nunca lo había oído este planteamiento del músculo narrativo, que ahí fue que yo dije, no, esto es subjetivismo completo, esta película está llena de Es una película totalmente subjetiva. Entonces, pero me parece algo que aquí es que yo entonces le encontré el problema de la trama, que yo no concebía. La película es demasiado linda, demasiado preciosa y mata muchas veces la trama, la intensidad de la trama, según lo que yo pude percibir de la película, independientemente de la intención de Cuarón o no. Pero constantemente el irse a captar imágenes preciosas, lindas y bellas, reduce un poco la trama. O sea, la reduce, la pone por debajo de lo que es la belleza de la película. Entonces él dice que él escribió la película, el guión, sin corregirlo ni nada. Cosa que no es un ejemplo para ninguno de nosotros, los escritores nobles. No, y tampoco él se lo enseñó a nadie. Y tampoco se lo enseñó a nadie. Y tampoco él puso título. Y a nadie le dio el guión entero. Exacto. Entonces, dijo él, que él se estaba probando a sí mismo, a ver cómo está su músculo narrativo. No sé a qué se refiere con el músculo, si al subconsciente, si un músculo en el cerebro, pero la neurología todavía no ha dicho nada de la manera de del músculo narrativo. Entonces, yo me imagino que él dijo músculo narrativo de una forma paradójica O inspiracional. Claro, pero que es el tema de escribir guiones sin corregirlos, sin averiguarlo mucho, sin explorarlo, no es un consejo bueno para ninguno, porque yo oí novatos del cine y de cosas que ya van a escribir así. Sí, pero Lo que salga eso va a tirar. Sí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Muchas veces, eso no es malo, en un sentido. Muchas veces, si tú tienes gente que te va a contaminar la historia, mejor no se le enseña. ¿No? Tú tienes que, o sea, para tú enseñar tus obras, tú tienes que tener una gente muy tuya, que tú sepas que no te va a contaminar lo que dice ahí. ¿Entiendes? O sea, lo que tiene que aportarte para que eso crezca. No que te lo ponga más chiquito de lo que está. Claro. Entiendo yo. Claro. Entonces, Cuarón, ¿qué dijo? No, esta es mi historia, esto es lo que yo quiero hacer. Yo no se lo voy a enseñar a nadie. Pero que no entonces, por eso, sino que él ya es un director consagrado. Él confía en su músculo narrativo. Y para mí es un problema, porque tú nunca puedes confiar tanto en ti. No, porque nosotros los chiquitos no lo podemos hacer lujo, ¿no? Ni él tampoco. Ni él tampoco. No, pero porque tú entiendes. Un amigo se lo dijo a él. Pero por ejemplo, ni él tampoco, porque tú como cineasta, que has rodado infinidad de cosas, tú sabes que lo que plasmamos aquí, en papel, aquí, cuando vas al set cambia sobre la marcha. Sí. Y yo estoy seguro que hay muchas cosas cuando él se enfrentó al set que él tuvo que cambiar. Sí. Pero que no estaba como la plasmó aquí. No, pero él no lo dice. O sea, que se deje de eso. Pero él no lo dice. O sea, le respeto su trayectoria, pero es como dice Manuel, que se deje de eso. Sí, no, pero también. Claro, porque si él la asume, dice, él mismo dijo, yo me estaba probando, le dijo al amigo, en una entrevista así, yo me estaba probando cómo está mi músculo narrativo, a ver si está fuerte. Yo creo que eso es mucho ya irse muy lejos en ese sentido, porque el amigo mismo le dijo, pero tú pudiste pegarla, pero también pudiste no. Pudiste irte de larga también. Exacto, no pudiste volverte nada. Entonces, sobre la trama en sí, el concepto de tiempo que él usa para filmar, él dice que él quería, como se vio en la película, ¿no?, mostrar el tiempo natural. Y en muchas ocasiones, escenas específicas salvaron esa estética que él quería transmitir, pero hubo en otras ocasiones, exactamente en otras ocasiones, donde ese mismo esquema de dejar el tiempo correr ahogaron la trama. O
salvo Sí. 4 o 5 escenas que son la única parte que yo le veo donde la trama está intensa. Primero, en la entrada del padre, donde se abre la trama verdaderamente, la entrada del padre, por la marquesina, que tú aludes sin ver el rostro del padre, ya tú estás aludiendo que está borracho. Sí. Y cuando el hijo le dice al padre, qué raro que llegaste temprano, qué bueno que llegaste temprano, tú aludes que el tipo es un borrachón y que no llega temprano nunca. Otra parte de la trama, donde el tiempo se dejó correr y salvó muchísimas cosas, es cuando los dos niños se pierden en la calle. Que hace un plano, Alfonso Cuarón, una secuencia, ¿cómo se dice? Plano de secuencia. Plano de secuencia larguísimo, intenso. Tú realmente sientes el poder de la trama ahí y la función de Cleo en la película es ahí. Sí, el plano secuencia fue el arma o el aspecto que mejor utilizó Alfonso. Fue un genio. O sea, claro. ¿Por qué? ¿Por qué el plano secuencia? Bueno, el plano secuencia donde Alfonso nos habla de Roma, que es la colonia donde vive, donde nos muestra el 90% de la película ocurre en una locación, su casa, la sala de su casa. Entonces, el plano secuencia, todos los que conocemos un poco el lenguaje cinematográfico, es el mejor plano descriptivo que podemos usar. Sí. O sea, él no quería que nadie dejara de ver la descripción que él hacía de Roma. Porque la película no sucede en un 100% en el DF completo, en México. No, sucede en Roma. En una colonia, en un residencial, lo que sea, una urbanización de México. Exacto. Danilo, aquí tengo un apunte que yo hice de una entrevista de Cuarón, que lo quiero discutir con ustedes que se dedican más al cine. ¿Por qué? Porque me parece algo, cuando alguien le dijo a él sobre lo precioso de lo que era la trama, lo precioso de la película y que mataba un poquito la trama, él dijo esta respuesta, que yo la encuentro un poquito absurda, en cierto sentido. Dice, yo no estoy de acuerdo a mi punto de vista, el cine no se trata de la trama. La trama es solo una herramienta que tiene el cine. La trama es fundamental en películas comerciales, son básicamente tramas ilustradas. El cine es un lenguaje que usa la imagen y el sonido. Ok, esto puede parecer precioso para algunos, una buena descripción de lo que es el cine, sonido e imagen. ¿Por qué no hace entonces película muda? Sin trama. Yo no concibo una película que esté narrando una historia que no tenga trama. Pues que la historia es la trama. Claro. Es la trama. O sea, a mí me pareció que esto que dijo Alfonso Cuarón, porque él mismo no ha hecho nunca películas sin trama, y el hecho de que la trama en esa película quede un poquito floja, en ese sentido, hablando, no quiere decir que él no usó el aspecto de la trama. Porque si algo atrapa en la película, ¿es la trama o es documental? No, lo que pasa es que él hace referencia a algo. Sí. O sea, en el pasado Festival de Cine de Morelia, él tuvo un máster, como le dicen ahora, un masterclass. Un masterclass, donde un chico le hablaba de su inquietud por hacer cine, pero sobre todo de los tecnicismos. Donde el niño, el joven, el cineasta, estudiante, su preocupación era la cámara. Entonces le hablaba de qué cámara sugiere o qué cámara se utilizó. Entonces Alfonso le dijo, mira, de lo que menos un cineasta tiene que preocuparse es por la cámara, por las luces, por el sonido, por la trama. Y entonces dice, ¿por qué la trama? Dice, lo que pasa es que el aspecto que yo cuido al hacer mis películas, ¿tú sabes cuál es? El concepto. Él no obvia la trama, él no obvia las luces, él no obvia la cara, sino el concepto. ¿Qué es el concepto? El mensaje que él como narrador quiere transmitir. Todo lo demás son herramientas. Son herramientas. O sea, él no lo obvia, él se refiere aquí a la trama como una herramienta más.
Exacto. Pero lo Pero importante... decir que es una herramienta como cualquier cosa, a veces un poquito... No, porque ya hay- ahí él ya hay está mucho, exagerando. y no tanto por él, porque yo sé que él no lo va a hacer, porque él no es un gran cineasta, sino por muchos de nosotros que se agarran de ahí. Déjame hacer una película sin trama para innovar. No. Estilo Cuarón. Sí. Una película sin trama es sentar, No. prender esa cámara y sentarnos aquí y no decir nada. Y quedarnos aquí 2 Sí, horas. Y de eso- Ahí no hay trama. Entonces, Pero abrió una subtrama. ¿Qué tuviste? Bueno, yo vi un disparate de 3 tigres sentados frente a una cámara que no decían nada. Es una trama. Es una trama. La trama siempre ha existido. y ellos- Ahora, lo que refuerza la trama es un conflicto. Exacto. conflicto. Si no hay conflicto, la trama no tiene fuerza. no. Es vana. Exacto. Es así, es Ay, así. con Alfonso Cuarón yo tengo ciertas diferencias porque a veces él habla Dígala. y él como que exagera. Por ejemplo, cada vez que a él le preguntan por su filmografía, o sea, su acumulación de trabajo. películas que ha hecho, de audiovisuales, él pone al menos una película que fue la que lo catapultó y lo Exactamente. colocó en Hollywood. Ajá. No fue Y tu mamá también. No. La película se llama Great Expectation, que está protagonizada por Gwyneth Paltrow y Ethan Hawke. Ujú. Él dice que esa es su peor película, Oh. la película que él más detesta, porque cuando él hizo esa película, Ujú. él dice que él no sabía lo que él quería como cineasta. Él no había encontrado su norte, su identidad. Pero ¿qué sucede? Yo creo que es como el comentario que hizo Emmanuel, donde él dice que la trama es una herramienta más como cualquier otra. O sea, él siempre está reabundando cosas sin sentido y se contradice. Great Expectation, o sea, él la tiene al menos, pero Great Expectation, cuando puedan verla, yo tengo el DVD por ahí, se lo puedo prestar. Es basada en un libro de Charles un Dickens. libro. Charles Dickens. Exactamente. Yo he leído ya. Ajá, entonces él hizo una versión moderna. Moderna. Oye, la película tiene un lenguaje audiovisual, una riqueza visual, una estética visual. Apartándome de la trama, Ya. visual. Entonces él dice que es su peor película. Hay veces que hay gente que dicen cosas por decir o dicen cosas para causar controversia. Exacto. Eso por eso el otro día yo puse en un post, yo no sé si usted recuerda, yo dije sobre el materialismo, yo dije, algunos conceptos de cine no se le pueden dejar al cineasta, No. sino que el filósofo tiene que estudiar el concepto y fijarlo, independientemente de que el filósofo no sepa hacer la película, Sí, pero, sino estudiar la realidad. sí, pero siempre, Porque a veces tú hablando cine, Sí. desde un punto solamente personal, porque él es No. muy personalista en No. él lo que él piensa. No. Sabes que el cine inmediatamente se vuelve un material ya exhibido y que la gente se vuelve, hay que objetivar las ideas que están ahí. Ok, pero es que en cada audiovisual hay una filosofía. ¿No? Depende. No. O sea, en cada No, historia. no depende, porque también hay filosofía Hay filosofía, estúpida, exacto. locas, Es lo que Y absurda. Y absurda. O sea, tiene toda su filosofía. Pero hay una filosofía. Porque fue en el caso de un podcast pasado, donde a Japón y yo tocamos un tema a propósito del expresionismo alemán, Ajá. y uno de los seguidores, de los suscriptores, nos dice a nosotros que no entendió nada del impresionismo. Yo digo, Ajá. no era impresionismo, era expresionismo. Expresionismo. Entonces, si yo te digo a ti que es un movimiento artístico, no cinematográfico, Exacto, artista. artístico que surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, donde después de la Primera Guerra Mundial, Exacto. Alemania, porque ese movimiento artístico nació en Alemania, Alemania. O sea, donde bueno, Alemania, los artistas de ese entonces querían mostrar lo bello de Alemania, Exactamente. solamente lo bello de Alemania, o sea, promovían la Alemania que quedó moral, cultural, económica y socialmente devastada después de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Y con ello nace el cine expresionista alemán, Exacto. donde los cineastas mostraban solamente Alemania en un sentido documental, lo bello, o sea, no mostraban lo devastado que estaba Alemania. Eso Y existe. hay que entender también que también eso viene de otras artes también. Exacto. Hay teatro, hay... Ajá, todo, pintura, teatro, pero en el cine se dio diferente cuando en el expresionismo alemán, aparte, por ejemplo, como dijimos, en 1900,
17, habían solamente 38 casas productoras alemanas. Pero ya para el 27 habían 248. Se multiplicó. Entonces, en 1920 aparece un aspecto cinematográfico distinto, que era el cine lúgubre, tenebroso, donde nace Nosferatu, el gabinete del doctor Caligari. Que entonces nos fuimos a la comedia, hicimos una similitud en el comentario, porque decían que en ese entonces, cuando nace Nosferatu y el gabinete del doctor Caligari, ya Alemania, o sea, la audiencia alemana no quería ver otro tipo de cine. Entonces los cineastas de ese entonces, para no morirse de hambre y le daban a la gente lo que quería. Exacto. Eso es lo que pasaba en la República Dominicana, donde hicimos un énfasis en la comedia, porque eso es lo que la gente quiere, la audiencia quiere. No es que dicen que no, que ustedes nada más en comedia, es que eso es lo que la gente quiere. Eso es lo único que llena los hay un problema cultural. Exactamente. Pero hay un problema de difusión también. Porque también el empresario del cine o el que aporta dinero en el cine no quiere apostar tiene miedo a apostar a otro género también. Okay. Entonces, y lo que están haciendo cine dramático, otro tipo de cine, también quieren invertir millones. O sea, si ya tú sabes que no está generando lo que se está invirtiendo a un cine más barato, si va a ser drama o lo que sea, un cine más barato. Para que le puedan sacar. Quieren hablar de millones de dólares. Pero entonces el cine... Cuando no tienen una trama que avale esos millones de dólares. Entonces, seguimos con Cuarón. Sí, ok, escena memorable. Hablamos ahorita de la entrada e introducción del personaje del padre, que es la primera impresión que yo tengo de la película, donde no se ve él. Hay un sonido, una música que él tiene en el carro, no sé si de José José. Yo sé que es clásica, pero... la impresión de esa película, de esa escena, es que yo, sin ver al padre, sin saber sus gestos, lo que sea, yo pude percibir de que había problemas ya con él, que estaba borracho, que había problemas en la familia y la dificultad de entrar al carro. Yo creo que aquí Alfonso Cuarón fue un maestro en ese sentido, saber introducir personajes en la película, que es un problema que incluso yo me lo planteo como parte del teatro, de la dramaturgia, de la novela. ¿Cómo yo debo introducir un personaje? ¿Cómo hacer que el personaje, desde que vaya a entrar, capte la atención de la gente? Ahora un chiste de eso también. Una escena memorable con el personaje del padre llegó en el carro, entró a la casa, están viendo televisión, pero luego hay un momento en el que los padres están teniendo una discusión supuestamente muy discreta. Y Cleo se acerca, y en el momento que Cleo se acerca es de ella que están hablando. Como está la marquesina llena de caca de perro. O sea, todos los defectos. Pero la película empieza Cleo tirando agua, pero lo que pasa es que el perro tenía una fuga. Está jodón. El perro estaba fugando. Donkey ahí se lució. Excelente, ¿no? El personaje ¿Cómo era que se llamaba el perro? Borras, sí. El personaje del padre aparece 3 ocasiones y una cuarta ocasión ya. ¿Cuándo fue la cuarta ocasión? Cuando en la secuencia larga que hablamos ahorita, que él aparece con una mujer, que lo ven los hijos y dicen, ay, eso no era tu papá. Después de eso él aparece. No, después de eso aparece otra vez. Que no se acuerda. Pero no me acuerdo ahí entonces. Acuérdense que él es doctor. Sí, exacto. Cuando Cleo llega al hospital con la abuela, el doctor, que la abuela primero, ¿qué te pasa, Cleo? ¿Qué es él? Interesante. Pues apareció 5 veces y son claves. Las 5 veces que apareció. En los momentos porque ahí es que está la genialidad de las películas de Alejandro González Iñárritu y de Cuarón. Que los personajes aparecen, interactúan, hablan cuando tienen que aparecer, interactuar y hablar. Yo creo que si le agrega más escena al padre se daña ese personaje. Igual que el payaso, como otra escena memorable que yo le encontré mucho de qué hablar, aunque no tenemos tiempo para hablar tanto, que es la quema del bosque. Cuando se quema el bosque, que están en la fiesta, la familia, que aparecen, interesante porque se ve toda la familia, todos los amigos involucrados apagando un fuego, que es un drama, es una trama media tensa, pero están todos como involucrados.
Y ahí se introduce un personaje que de este es que más quería hacer una pequeña acotación, no sin antes decir que hay una buena narración de multitud, en un plano, una secuencia también lineal, sin interrupción, en la que todos están apagando el fuego y ahí aparece un personaje vestido de sacerdote maya. Y no solo eso, que no tiene características étnicas, sino que es blanco, descendiente español, entonces cantando en náhuatl. Entonces, no sé si Alfonso Cuarón en ese momento quiso hacer una crítica, como que dice, mira vestido de maya, pero no lo es, no y lo cantando nada. Y otra cosa en el trasfondo, todos están ayudando a apagar el fuego y él, vestido de maya y blanco, no está ayudando a nada, aunque canta algo precioso. Canta una canción preciosa, pero no ayuda al fuego. Entonces, no sé si Alfonso Cuarón quiso decir algo con eso. No, a lo mejor tiene un simbolismo, es una crítica. Exactamente. Que creo que solamente la entienden los mexicanos. Exactamente. Otra cosa importante, aspecto bien manejado, bien dirigido, bien coreografiado, fue el halconazo. ¿Qué es el halconazo? El halconazo viene de los halcones, que era un grupo paramilitar de México en 1970, pero el halconazo se dio el jueves de Corpus Christi, el 10 de junio de 1971, donde hubo una masacre estudiantil de jóvenes estudiantes que protestaban por el gobierno de aquel entonces. Óyeme, esa escena de la protesta multitudinaria, tú sabes lo difícil que es dirigir una escena. Esa escena memorable. Lo que más me impresionó de esa escena es la toma desde el segundo piso, ¿no? Exacto. Cómo van corriendo. Ese plano, eso yo lo decía. Él usó unos planos, prácticamente no usó plano medio ni plano corto. Usó plano full, entero. Full y full shot. Ese dolly que viene desde arriba con la marcha, mirando. Ya no es marcha cuando está. No, ya es una. Ya los halcones están tirando tiros. La mejor escena y el mejor plano. En el portal Hollywood Reporter, la sección Round Table, donde Hollywood Reporter invita a los cineastas que están nominados al Golden Globe y al Oscar, a los directores, hace una mesa redonda, Round Table, donde estaba Spike Lee al lado de Cuarón. Spike Lee está por Black Klansman, que está nominado a los Golden Globes, Oscar, etcétera. Spike Lee le pregunta, Alfonso, dime, ¿cómo tú hiciste la escena o la toma de la playa, del agua? Dice, fue hecho con una grúa, pero la grúa la tuvimos que subir en algo, pero la grúa soltaba un brazo que se iba derecho, que me daba el plano secuencia que yo venía haciendo desde anterior en las otras escenas, porque yo mantuve un eje, pero la grúa está anclada en la arena y sacaba un brazo a tantos metros donde yo le marqué a Yalitza Aparicio donde tenía que llegar, donde estaban los niños. Por eso las olas del mar no le dan, no golpean y el plano se ve limpio, aunque tú ves a Yalitza a Cleo en la tempestad cuando salva a los niños. Dice Spike Lee, yo nunca haría ni he hecho una toma así. Toma larga. Pero entonces lo curioso del caso es que dice Alfonso, eso es lo bello, lo que tú ves. Esa toma para hacerse tomó 7 días, una semana. Y dice, pero ¿por qué? Porque nosotros íbamos a hacer esa escena en playas y tuvimos que perder casi una semana buscando la playa que tuviese el oleaje más tranquilo. Y mira cómo está ese, porque había una vaguada tropical en ese entonces y dijimos, se nota. dijimos, vamos a hacerla como sea. Y así fue que salió y salió bien. Y mira, hay un equipo de buzos y de botes y todo pendiente de la niña. Sí, por si acaso. Debajo de la niña había un buzo por si acaso. La niña. Sí. Algo que vi también, ya relacionado también con escena memorable, con esta escena de los halconazos, del problema de la huelga de Corpus Christi.
es el realismo, que ahí es donde se marca realmente, donde sí se enfrenta Cuarón a la sociedad, aunque acríticamente, y la sociedad, los problemas sociales afectan a un personaje que es Cleo. Sí. Como sabemos, el novio de Cleo, quien le embarazó, el ex, Sí. está involucrado en la huelga. Exacto. E incluso No, él es mata parte a uno. de lo que le provoca el aborto. El aborto. Porque la impresión, La impresión. de ver que el tipo, aparte de ser Un loco karateca. no un loco karateca, o sea, aparte de ser un sinvergüenza, Sinvergüenza. es un asesino. Es un asesino. Por eso es que en la escena de la playa, después que ella rescata a los niños, dice, Exacto. yo no quería que naciera. Sí. Yo no quería, o sea, la conciencia La le conciencia. remordía, pero a la misma vez se sentía mal porque ella no quería que naciera y la niña murió. Pero lo que la hacía sentir mal era el deseo de que la niña no naciera. Y yo creo Porque que... mira de qué engendro de qué era. Entonces, Bueno, sí, en este sentido, la sociedad, hay un planteamiento objetivo en el que la sociedad afecta a la trama de la película, en este sentido. Afecta a Cleo, afecta a la huelga, también afecta a Cleo en el tráfico, que provoca la misma huelga, Exactamente. los disturbios. Sí, porque el la tráfico afectó a ella. retrasa el paso. Ella pudo ver, ¿verdad? La niña pudo ver vivido. El estrés. El estrés. El estrés No, y camino. y también lo que te comento en esa parte de la película es que también uno como que se integró a eso. Uno estaba como empujando los carros. Uno como que o sea, la ansiedad de que llegara. Y cuando llegó, todo lo que se hizo, y total, la niña falleció. Al final. O sea, murió. el drama de decirle eso a una madre, eso es terrible. Es que este niño no pudo vivir, hicimos todo lo No, posible. pero ella lo vio, ya estuvo. No, presente, claro, lo vio. pero que como quiera, entonces el trauma de ella. Sí. La escena del temblor de tierra. También. Es real, él agregó tantos aspectos que ocurrieron en esa época, en ese entonces, el halconazo, el temblor de tierra, el fulano que hasta hizo una escena de Siempre en Domingo, ¿recuerdan? De Raúl, de Raúl Vale, Vales. Astor, qué sé yo, Sí, no me sí, acuerdo. eso mismo, Raúl Vales. No me acuerdo cómo, no era Vale, era Raúl. No era Raúl, no me acuerdo. Otra cuestión, Danilo, es otro punto, que es la psicología de los personajes. De estos tres personajes, Sofía, Cleo y Fermín el payaso. El payaso. Ya que hemos hablado ya de Fermín, déjame empezar con él, porque realmente es de esos personajes que uno le coge un poquito de odio, y eso es muy bueno en cine, o sea, saber proyectar esos personajes dentro del cine, cualquier tipo de arte que incluya la narración, ese tipo de personajes son bien construidos. Me parece que estos tres personajes están bien construidos desde el guión y reflejan y son parte de la historia, le dan poder a la historia. La primera parte, donde él aparece como un chabacano y que enamorado y como después hacen el amor, después la abandona. Pero yo le digo el payaso. Haciendo musaraña en cuero. Haciendo musaraña. Cuando te decía que no te loco. Sí, entonces uno lo ve como una persona normal, pero en realidad es un payaso en el fondo. Es un payaso, Alfonso Cuarón está Mediocre, ridiculizando, mediocre Exacto. de la sociedad, de lo que él pudo percibir. O sea, y es tan representativo el personaje que un mediocre que sale a matar estudiantes universitarios que son el futuro de México, son asesinados por mediocres, porque es el mensaje, por mediocre, sin preparación alguna y sin nada. Exacto. Aniquilando el futuro de México. El futuro de un país. Este personaje está interpretado por Jorge Antonio Guerrero, así se llama Fermín, en vida real, el actor. El actor, The Clown. Muy buena actuación, la interpretación. Uno de los mejores personajes. Puedes reflejar, uno puede entender fácilmente, no hay que ser un gran conocedor de actuación, uno conoce ya y se integra uno a la realidad del personaje. Otro es Cleo, que es vamos a tratar un punto de vista psicológico y cómo yo veo, no sé ustedes, reflejado una situación quizá en el subconsciente de Cuarón, y que yo le llamo de todo mexicano, que es una especie de reflejo de Virgen de Guadalupe,
en ella, de la Virgen Exacto, María, exacto. y de Virgen Guadalupe en Cleo. En Cleo. Mucha gente... Esa es la Virgen de Alfonso. Es la Virgen de Alfonso, aunque no tan virgen, porque el payaso... Bueno, pero ella trabaja con el payaso. El payaso Pero yo la le vida. veo varias cosas de la Virgen María que ha asumido la sociedad mexicana durante mucho tiempo, sobre todo las devotas, porque yo me imagino que Cleo en real, que era, Es devota, sí, todo era una gran es devota, devota, y asumen esa imagen de María, que todo lo acepta. Si tú te fijas, todo ella lo acepta. Ella siempre dice que sí al Señor, a los problemas, a las situaciones. Ajá. Ella todo dice que sí y lo soporta con impasibilidad. O sea, sufre un poco, pero sigue para adelante. Es como cuando el ángel le dice a María, A María, sí, no te que va a apures, quedar no te embarazada, y preocupes. dices, aquí le clamo del Señor, hágase en mí como según Exacto. tu voluntad. Entonces ella sigue el proceso Exacto. de su vida con ese reflejo. Y para mí que Alfonso Cuarón también se proyectó ya en el subconsciente de su cultura mexicana, sea religioso o no, uno tiene parte de lo que uno concibe de su Tú cultura sabes y lo proyecta. tú sabes ahí. que, sí, tú sabes que hay una imagen que él hizo como no sé si fue o sea, él presenta una imagen de Gravity, De Gravity. de Gravity Sí. en su película. Sí, es Él dijo como que era un homenaje. un homenaje. O sea, él está reflejando ahí un ser que vive en un vacío. No, porque la película se llama Perdido en el Espacio, Exacto. que fue la película en la que él se basó para hacer Gravity. Exacto. Es lo contrario. Es lo contrario. Gravity es un homenaje a Perdido en el Espacio. Exacto. Pero que también ahí, porque esa imagen se ve cuando Cleo se queda pensativa. Es como que está dentro está como, el personaje de Cleo está como en un vacío. Por todo lo que le pasó. Y que Cleo está en ese también el aspecto de Nuestra Señora de los Dolores, porque Exacto. solo tú ves ella es Dolores, De Dolores, que asume una realidad que va O sea, doliendo. su admiración Sí. y su respeto y devoción por Cleo, Ujú. en cierto punto se manifiesta en la película como una deidad. Casi. Exacto, Sí. Y tiene la cuestión también de la Virgen en el momento del embarazo, cuando ella tiene Exacto. relaciones con él. ella está muy tranquila, Muy tranquila. esperando que venga el Señor. Exacto, o sea, que venga. Exacto. Entonces el payaso, con los dos palos, Sí, muy, entonces después que El va, payaso, y ella muy... pues ya muy tranquila, Muy hágase bien tranquila. lo que sea. Sí. Entonces, yo veo mucho filosóficamente, yo veo esa proyección Ajá. en ese tipo de mujer, así muy humilde, muy sencilla, humilde. llena de dolores. Sí. Las verdaderas mártires de América Latina. Y lo digo más, Nuestra Señora de Dolores, porque ella también sufre la pérdida del hijo. Del hijo. Porque ella la sufrió. La sufrió, en exacto. O sea, cierto punto. es algo también de María, ¿no? Que sufre la pérdida del hijo después, aunque Bueno, no sí. al nacer. Y que es constantemente viviendo todo eso dolor en silencio. La Exactamente. Señora del Silencio está ahí también. Claro. Sí. También un punto que quiero, ya es técnico, que quiero resaltar y aplaudir, fue el trabajo de Sergio Díaz, Ajá. el encargado del sonido de la película. Aquí él puso su parte, no era tanto de Cuarón, que porque Cuarón cuidó esos detalles, pero Díaz, cuando Cuarón le entrega el guión, que fue al único que le entregó el guión completo, Díaz, meses antes al rodaje de la película, salió por todas las locaciones y por todo México con sus grabadores de sonido, con sus micrófonos, Ajá. y grabó sonidos ambientes que se le insertó en la película, y dice que fue más difícil hacer el diseño de sonido de la película que editar las imágenes en sí. ¿Por qué? Porque en ese transcurrir, en esa faena de él grabar todos los sonidos ambientes de las avenidas donde se iba a grabar, Ajá. de la playa, de los carros, el carro entrando a la marquesina, etcétera. Habían sonidos que se colaron que no son de 1971. No. Le dijo, tú sabes los sonar de celulares que se me metieron en esos sonidos. Y un sinnúmero de músicas que no son del entonces. Tuvo que limpiar todo eso, eliminar todo eso y presentarle una película, la película entera sonorizada, pero con sonido ambiente.
y saber dónde montar adecuadamente todos esos ambientes. Eso es algo un aplaudible, un trabajo sí, tremendo. claro que sí. Sergio Díaz, el encargado, el ingeniero de sonido de la película Ok. Roma. Oh my God. Bueno, eso es aplaudible. Entonces, también, comparación con la película de Aida. Aida, una película polaca que ganó hace como 2 años ya. Ajá, hace 2 años. Mejor película extranjera. De un señor de origen judío, Paweł Poklinski, algo así. Te voy a decir el nombre ahora. Ay, a ver. No sé yo le veo muchas cosas interesantes, pero yo me encuentro por mi parte Aida mucho mejor que esta película. Mucho mejor, la trama. Me la encuentro mucho mejor que Cuarón, Ya. que la de Cuarón actualmente. Y Aida es una película que narra la historia de una monja que se está desmonjando. Se encuentra una tía que le empieza a introducir en el mundo, le enseña su propia historia, su origen judío, hasta que conoce a un artista, un cantante de jazz, que la termina de quitar los hábitos. Esa es la historia más o menos, pero lo aplausible de esta película es lo que nosotros podemos llamar el concepto también, y un concepto, no puedo decir similar a Cuarón, más que en el blanco y negro y el silencio, el ambiente, pero son historias realmente narradas diferentes, pero hay cierta similitud en ambas películas, que es lo que yo quisiera. Inclusive los 2 directores estuvieron en el Festival de Cine de Morelia, porque el director de Ida hizo o acaba de hacer otra película que le está dando la vuelta al mundo también, y ambos estuvieron en el mismo festival hablando de sus películas en conjunto. El masterclass fue en conjunto. Ya. Él le hacía preguntas a Cuarón y Cuarón a él, y así fue sucediendo. Bueno. Sí, técnicamente hay una escena en Aida que yo no vi similar a ninguna Roma. otra escena, y no la vi en Roma, que ese punto. Paweł Pawlikowski, Pawlikowski. director y escritor De Aida. En Aida hay una escena donde ellos están, ella y la tía, Ajá. en un carro de esos Volkswagen blanco, Ajá. y la imagen se queda ahí como 4 minutos de silencio, solamente percibiendo que ellas están sentadas ahí, tranquilas. Y lo que tiene Cuarón es que sus imágenes no están tranquilas nunca. Bueno, Casi siempre están persiguiendo los personajes en movimiento. en movimiento. Sí. Esto es lo que puede diferenciar Ya. estos estilos. Bueno, Estos estilos. esos son estilos, claro, diferentes, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta película, ya como la hemos o sea, analizado, Triturado. pero es un éxito. Sí, ha sido muy galardonada. Y la película me parece también muy políticamente correcta. También. Bueno. Con el tema de la política. de la migración. Si Alfonso Cuarón hace eso aquí en Estados Unidos con 2 mexicanas, arrasa el mundo entero. Bueno, Con lo políticamente correcto. Yalitza fue hace poco la portada de la revista Variety. sí. Por eso. O sea, Y no, Forbes. inclusive ella dijo en una entrevista que ella no sabía quién era Cuarón. No, yo no sabía. Ella, Porque ella es profesora de primaria, recién graduada. Hablando de la actuación de ella, me pareció magnífica la interpretación. Uno nunca puede decir que uno no puede decir que una gran actriz porque uno no la ha visto Bueno, en otro trabajo, o sea, Bueno. pero sí hizo una gran interpretación no, claro, es un en gran esa trabajo. película. No, inclusive se le preguntó que si iba a seguir, ella dijo que sí. Sí. Que No, sí. hay que esperar. Lo que la daña
a veces las actrices, el futuro de ellas. Hay muchas actrices que han hecho excelente interpretación en alguna película y después ya tú no la ves más. No. Lo que le daña a veces son las mismas revistas. Sí. Ya la están llevando. No, ya encasilla. le han preguntado Y está encasillada y muchos están aprovechando políticamente también del tema. Claro, no, pero también a ella le he preguntado que cómo está llevando este cambio de vida, porque si de una profesora de primaria, recién graduada, a actriz de una película que le dio la vuelta al mundo, o sea, psicológicamente y también... Pero de la mano de Cuarón. Claro. No que ella... No, pero es lo que te digo, o sea, porque uno personalmente, uno que no está acostumbrado al asedio de la prensa, de las revistas, que te den portada de revistas, o sea, todo ese mundo, el aparataje, inclusive la Pero película eso loca, es lo que conlleva. Eso Eso en el paquete. Pero Claro. si ella actúa en la película de Víctor, ella no, por más bien que actúe, ella no está en Forbes, no se aparece en esa revista. O sea, que me entiendo que lo mediático Sí, influye mucho. el Claro. estatus de ciertas personas. Exacto, de la mano de Cuarón, claro, no también por eso. pues se va. Pero no quiero decir que no hizo un buen No, trabajo. hizo un buen Yo trabajo. lo que no es bueno divinizar su actuación por amor a ella. No. También por amor a ella. No, sino por para mí hizo un buen trabajo, Sí, excelente. no, hay mucha gente que ya la está adorando como Como Cuarón al Ivo, como una deidad, sí, como como una diosa. exactamente. Ajá. Entonces es un problema para la actriz porque cuando ya venga otra película, tú te vas a esperar que ella mate, Ujú. porque con la Sí, que ella ha tenido, sí, no, pero que ella no tiene experiencia. no, pero inclusive ahí hubo un presentador que yo vi en las redes que le dijo que él era su fan. No, O sea, esperemos que no pase como siempre, que ahora hizo a Roma ajá. y luego aparezca en telenovelas de Televisa haciendo de sirvienta. Bueno, Esperemos que no pare. Encasillada ahí, Ajá. eso sí, Que no termine así. Eso sí es cómodo. haciendo sirvienta en Nada. Roma, poesía visual, un fragmento de la realidad latinoamericana, muy bien llevada, una película de época, porque es una película de época, de época, sí. con un excelente mensaje, una trama que por momentos, este es el review, una trama que por momentos cansa, pero fue hecha a propósito, el ritmo de la película es lento, pero se hizo con un propósito. Tuve que beber mucho café también, Danilo. Esa trama a mí generalmente la trama no creo que ese sea el camino por lo que ningún cineasta debe de caminar, pero la película en general tiene mucho de qué hablar. O sea, tiene Más mucho, que premios, la película tiene mucho de más qué Sí, tiene hablar. mucho de qué hablar. Es un proyecto personal, vuelvo y repito, del director tapatío Alfonso Cuarón. Véanla. O sea, en la sección de recomendaciones, lo que puedo recomendar es seguir viendo a Roma. Véanla todas las veces que puedan. Los estudiantes de cine, los de psicología, los de literatura, público en general, véanla las veces que puedan. Sí. Es una producción muy enriquecedora. Y nada, este fue el podcast número 25 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo. Si te gustó el video, dale like, compártelo. Si no te has suscrito al canal de A Televisión, suscríbete. Venimos con muchas más sorpresas. Un aplauso a Manuel por su participación. Y a mí, Danilo Arroyo, me pueden encontrar en mis redes sociales como en Facebook en DATV, también en Facebook como danilo.arroyo.9, en Instagram como danilo.arroyo, en Twitter en @danarroy. Y si quieres que sigamos haciendo mejores videos, mejores podcasts, puedes contribuir a mi cuenta de Patreon, que es Danilo Arroyo Televisión DATV. Pero aquí debajo le dejaré mis redes sociales. Y Emmanuel, ¿tienes alguna red social que puedas compartir para que te sigan? Sí, yo casi no soy muy, a veces, pero también muchas gracias a ti, Danilo, y a Víctor por la invitación. Me siento muy cómodo hablando de arte, es lo que más nos gusta en este sentido. Y el que quiera seguirme, @PeraltaEmmanuel en Instagram, Emmanuel Peralta en Facebook. Yo no creo que ya no soporta más seguidores ya en Facebook, pero sí tengo varias... otro fanpage, El Buen Ladrón, que es la página de mi libro, El Buen Ladrón novela, _novela,
Anastasia Theater Company, que es de mi compañía de teatro. Esa es la fanpage oficial. Hasta ahora yo soy más retirado, no tanta foto de arte. ¿No? Bueno. Ahora sí hago muchos posts en Facebook sobre arte y cosas así, sobre crítica de muchas cosas, pero realmente... Esas son tus redes. Sí, hasta ahora Okay. eso es lo que yo Bueno, uso. Cuando se pueda, cuando yo sienta que he avanzado más, pues voy a ir creando más redes. Bueno, Nada, y siempre vas a tener la puerta Sí, abierta para abierta este de- podcast. Volvemos para a compartir pelear de nuevo. y seguir. No, está bien. Y nada, en mis redes son en Twitter, BMFil, en Instagram, BMFil1, en Facebook, VictorManuelMartinez.96. Ahí me encuentran. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Entrega número 25, Roma. Hasta la próxima.